Piedras en la vesícula, uno de los peores dolores que puede tener un ser humano. Y estoy muy seguro que te han llegado a decir, si comes demasiadas grasas puedes tener piedras, si comes demasiado colesterol también puedes crear piedras. ¿Qué quieres que haga? ¿Pero por qué? O en todo caso, si tienes una piedra bastante chiquita no pasa nada. No, créeme, sí pasan cosas. ¿Verdad que te engañé? E incluso es una condición tan frecuente que es muy popular el tema de utilizar algún tecito, hierba medicinal o cosas similares para disolver las piedras. Que de una vez te tengo que decir, pero lo voy a decir más adelante en el video, hay cosas que no debes tomar. Primero, porque no te van a disolver la piedra. Y lo otro, porque sí pueden complicar la piedra. Así que el día de hoy vamos a intentar explicar de la manera más sencilla, concisa y directa qué son las piedras, por qué se producen las piedras, cómo se tratan las piedras y sobre todo, y cosa bastante importante, cómo prevenir el tener las piedras. Porque te lo vuelvo a repetir, es un dolor 10 de 10 el tener piedras en la vesícula o litiasis. Soy el Dr. Pablo Guerrero y el día de hoy todo sobre las piedras en la vesícula. Nada más antes de pasar al video, recordarte que aquí abajo está el botón de suscripción, aquí abajo también está el botoncito de likes y si consideras que esta información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Vamos a hablar de la vesícula. La vesícula es un pequeño órgano en forma de pera que se encuentra debajo del hígado. Esto claramente del lado derecho de tu abdomen, en la parte superior. El para qué tienes una vesícula o qué función tiene es que permite almacenar y concentrar la bilis. Este es un líquido producido por el hígado que ayuda a digerir las grasas que comemos. Porque muchas personas pueden llegar a pensar que la vesícula es la que genera la bilis y no, la bilis se crea en el hígado pero se almacena en la vesícula. Y esto lo vamos a ver porque es importante cuando hablemos del tratamiento. Y cómo funciona es bastante curioso. Cuando comemos, especialmente alimentos grasos, la vesícula se contrae y eso va a liberar la bilis hacia el intestino delgado, facilitando la digestión. Y este es uno de los principales mitos cuando hablamos de la vesícula. El comer grasas sí está direccionado a que se contraiga. Pero el tema de las grasas no es como decir, ya por eso vas a crear una piedra. Van de la mano, pero no es la causa. Las grasas, en palabras resumidas, no son 100% malas. Como todo en esta vida, el comer grasas es parte de una dieta saludable. Simplemente ponte a pensar en el aguacate o el aceite de oliva. Son grasas saludables, pero son grasas. Y es que al momento de nosotros consumir esa grasa, se libera algo conocido como la CCK. La CCK es la responsable de decirle a la vesícula, contráete, y al contraerse se libera la bilis. Por eso decimos, el tema de la grasa no es como que sea el responsable de que tengas una piedra en la vesícula, pero sí va a causar cosas, como la contracción. Pero si entonces las piedras en la vesícula no se crean por la grasa, pues ¿por qué se crean? ¿Por qué existen? Y es que es bastante curioso, porque el principal formador de piedras en la vesícula es el colesterol. La bilis contiene colesterol, sales biliares y otros desechos que tiene el cuerpo. Si en estos componentes se causa un desequilibrio, como puede ser demasiado colesterol o poca bilis o alteraciones en el vaciado de la vesícula, se van a formar cristales que con el tiempo se convierten en cálculos, o sea, piedras. Y es que mira, el tema del colesterol puede sonar bastante como muy claro, pero créeme, no es tan claro. Por ponerte un ejemplo, antes se consideraba que el consumo excesivo del huevo podía elevar el colesterol. Incluso muchas personas tenían miedo por el tema de que ya les habían salido altos el colesterol, triglicéridos, y pensaban que el responsable era el consumo del huevo. Actualmente sabemos que no es tan así. El colesterol alto generalmente es resultado de la combinación entre genética y el estilo de vida, aunque puede ser secundario a otras enfermedades o fármacos. Que tu colesterol se puede elevar depende de muchas cosas, tanto de la dieta como también de tu actividad física, en donde el sedentarismo es algo bastante importante. Hay enfermedades como el hipotiroidismo, diabetes, hipertensión que también pueden desencadenar un aumento del colesterol e incluso fármacos, así que no es solo porque tú comieras algo que ya vas a tener el colesterol elevado. Dentro de los factores de riesgo para un colesterol alto está la dieta poco saludable, el sedentarismo, la obesidad o el sobrepeso, pero los que también no son modificables es la genética. Algunas personas tienen una predisposición a producir más colesterol o eliminarlo menos eficientemente. Pero existen otras enfermedades que también pueden causar un aumento del colesterol. En el hipotiroidismo se ralentiza el metabolismo y puede elevar el colesterol. El diabetes tipo 2 afecta el metabolismo de las grasas, lo cual puede aumentar el colesterol y los triglicéridos, al igual de enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas. Y si nos vamos un poquito más lejos, hay pacientes que son considerados delgados, pero de todos modos pueden crear piedras en la vesícula.
Y ese es el gran secreto de todo esto. Los factores de riesgo principales son el sobrepeso y la obesidad, una dieta alta en grasas y carbohidratos refinados, el sedentarismo, antecedentes familiares o diabetes mellitus, hipotiroidismo e hipertensión. Y aquí hay algo que vale mucho la pena destacar. Hay personas que van a tener más facilidad de crear las piedras que otras. El antecedente genético, ya lo vimos, es bastante importante, pero cuando pensamos en un paciente que tiene litiasis vesicular, tenemos que pensar en las 4F. Las 4F es algo que se utiliza en inglés para destacar femeninos, 40, de 40, fat, aumento de tejido adiposo, y fértil. Esas 4 son características cuando hablamos de enfermedades de vesícula. Y es que cuando hablamos de una colelitiasis, una enfermedad de cálculos en la vesícula, estamos hablando de una mujer que puede ser mayor de 40 años o el embarazo, que es un factor muy importante para desencadenar las piedras en la vesícula. Y sobre todo, pues ya si pensamos en el tejido adiposo o el sobrepeso o obesidad, pues es un factor también a tomar en cuenta. Pero eso no quiere decir que a los hombres no les pueda dar. Incluso, aunque es más frecuente en mujeres, también hay un gran número de pacientes que son hombres relacionados al consumo de las grasas, el alcohol y el tabaquismo, que es más frecuente encontrarlos dependiendo de tu ciudad. Por eso te digo, sí, la literatura nos dice, es más frecuente en mujeres, pero la realidad nos dice, oye, también los vatos tienen gran índice. Y solo para que lo supieras. Pero lo que sí debes conocer es que es la cirugía más prevalente en el mundo. Esto es porque aunque muchas veces la cirugía no sea una urgencia, es la cirugía electiva número 1. La apendicitis es la de urgencias, pero la más frecuente que vas a encontrar, optativa y todo lo relacionado, cirugía de vesícula. Y seguramente aquí me podrás decir, es que yo no tengo una piedra, pero me dijeron que tengo barro. ¿Cómo que tengo barro en la vesícula? Y es que sí, eso sí existe. El barro biliar, también conocido como el lodo, es una mezcla espesa y pastosa de cristales de colesterol, sales de calcio y mucina, que es una proteína gelatinosa, además de los pigmentos biliares que se acumulan dentro de la vesícula biliar. Se forma cuando la bilis se estanca o se concentra demasiado. Sus componentes se van a llegar a acumular en lugar de mantenerse disueltos como normalmente deberían. En términos sencillos, la bilis se hace espesa y eso evita que se pueda mover cuando la vesícula se contraiga y por ende se estanca el barro. El barro biliar sí puede llegar a evolucionar a las piedras. Y todo esto es por el tema de la contracción de la bilis. Y desde aquí empiezan los mitos y realidades, porque muchas personas te van a decir, es que necesitamos limpiar tu vesícula biliar. Sí, pero no. Porque si tú te llegas a tomar un jugo o algo similar, pues no es como que vaya a caer directo en la vesícula, lo vaya a limpiar y cuando se contraiga salga limpio. Sino que todo esto va de los procesos del hígado. Y tampoco vas a limpiar el hígado, porque el hígado se limpia solo. Entonces, ¿qué puede causar esto? El por qué ocurre, que son los factores que favorecen su formación, es la hipomovilidad de la vesícula. O sea, no se está vaciando bien. El embarazo por los cambios hormonales que se extienden hacia el vaciado de la vesícula, la rápida pérdida de peso como en dietas extremas o después de una cirugía bariátrica e incluso la nutrición parenteral prolongada o los ayunos prolongados o dietas muy bajas en grasas. Así que si te das cuenta, lo que puede crear el barro biliar es que no comas grasas. Por eso te digo, las grasas no son malas. ¿De veras? ¿De veritas? ¿De veritas? Pero el exceso de grasa sí es malo. Esto es porque recordemos que la grasa es la responsable de que la vesícula se mueva. Si no se mueve la vesícula, se estancan las cosas y es ahí donde creas el barro biliar, todo lo relacionado. Esto es muy frecuente cuando podemos ver pacientes que tienen dietas bastante extremistas respecto a la restricción de grasas. Y como ya te diste cuenta, necesitas grasa para que tu vesícula siga funcionando como debe funcionar y no se estanquen. Está bastante curioso, no sé, a mí me gusta mucho este tema. Ya una vez que conoces dónde está la vesícula, qué cosas son las que alteran el colesterol, que puede llegar a afectar la vesícula y sobre todo el explicarte que necesitas de todos modos las grasas porque lo que no se usa se echa a perder y en este caso la vesícula tiene que moverse. Pero entonces, ahora sí ya cayendo con todo esto a lo que es ¿qué es una piedra y por qué las piedras duelen? Aunque el barro biliar puede ser asintomático y de la nada te puedes dar cuenta que lo tienes, también pueden causar el famoso cólico biliar. Y si no se cuida, una colecistitis. Porque aunque no lo creas, el barro biliar es la primera señal de que vas a crear una piedra. Y si no lo tratas a tiempo, ya llegamos a esto de las piedras. Y para explicarte todo lo relacionado al tema de las piedras, necesitamos este dibujo de aquí.
Una vez pasemos la etapa del barro biliar, que bueno, afortunadamente si se trató a tiempo, pues no hay mayor problema, pero si no se trató es donde caemos aquí. Cuando nosotros tenemos piedras en la vesícula, se le conoce como una colelitiasis. Litiasis es la referente al lito y cole, pues vesícula. Ahora, el tú tener piedras en la vesícula no es señal de que ya te duela, porque una cosa es que te duela y otra cosa es que las tengas. En este caso, las piedras en la vesícula van a causar eso, simplemente una colelitiasis que no debe o puede causar dolor. Todo depende. El problema es cuando tenemos el temido cólico biliar. El cólico biliar es cuando nosotros comemos algo que es grasoso. Como ya vimos, la vesícula se va a contraer y esa contracción de la vesícula es lo que nos va a causar el dolor. Todo esto va a ser a través de la CSK y esto es lo que va a causar la contracción de la vesícula por las grasas. Esa es su función, para eso está y para eso sirve, pero si tenemos ya algo que nos cause dolor, es donde en automático caemos en problemas. Ahora, esta piedrita de aquí puede pasar a este conducto. A este conducto se le conoce como el conducto cístico y si la piedrita se atora aquí, hablamos de una colecistitis. La colecistitis ya es algo que nos va a doler. Porque mientras la piedra se encuentra en la vesícula, pues tiene mucho espacio para moverse. O sea, puede que duela, puede que no duela, pero las colecistitis sí van a causar dolor. Y también vale la pena destacar, hay momentos en la vida en donde una colecistitis puede ser alitiásica. O sea, hay algo que está inflamando el conducto colédoco, que puede no ser una piedra, pueden ser mil otras cosas, pero solo para que sepas que existe la que tiene piedra y la que no tiene piedra. Y del conducto cístico pasamos al conducto biliar. Todo lo que viene aquí arriba es el conducto hepático común, que luego hablaremos de él, pero el conducto biliar es el que va a permitir que pase la bilis. Aquí está el esfínter de Oddi, luego hablamos de todo eso. Pero cuando hablamos de todo esto del conducto biliar, hablamos de una coledocolitiasis, que también doloroso, todo lo relacionado. ¿Cuál es el problema de una coledocolitiasis? Que si el lito se encuentra en el conducto biliar y no se trata, empieza una infección. Y todo esto porque hay bacterias que van a empezar a subir. Es aquí donde hablamos de la colangitis. Y la colangitis es algo que también pone en riesgo la vida. Solo para que la conozcas, la colangitis se puede dividir en dos etapas de manera general, pero la triada de Charcot y la pentada de Reynolds. Si tienes ictericia, te duele el estómago y todo lo demás, hay que ir al médico. Ictericia es de color amarillento en la piel, pero si tienes eso, hay que ir al médico. Pero recuerda, el dolor característico es un dolor del lado derecho de la parte superior cerca del hígado que principalmente va a ser cuando tú quieras agarrar aire. Si alguien te presiona mientras agarras aire y te duele, se le conoce como el signo de Murphy, que es positivo cuando causa dolor. En la clínica del paciente se puede ver también el dolor que irradia al hombro derecho o la espalda, náusea o vómito, sobre todo después de comer alimentos grasosos, y una sensación de plenitud o indigestión. Pero en casos graves puede tener fiebre, escalofríos, el color amarillento en la piel y en los ojos. ¿Qué te digo? Si hablamos de la triada de Charcot, estamos hablando de una colangitis y ya eso es una urgencia. El diagnóstico de una piedra en la vesícula puede ser bastante sencillo, pero tiene su truco. Principalmente va a ser por la clínica del paciente. Él va a llegar y va a decir, estaba comiendo una carne asada con mis amigos, cualquier cosa, y de la nada, tiempo después, me empezó a doler bastante en la parte de arriba del abdomen. Pero además de la clínica necesitamos estudios. Uno de los más clásicos y la manera en la cual se van a diagnosticar más piedras de la vesícula es por el ultrasonido. Porque literal, pones el ultrasonido y se va a ver ahí una piedrita. Y ya, si la ves, ya estás del otro lado. Si no la ves y de todos modos hay clínica, estamos hablando de una alitiásica, o sea, una inflamación que no tiene lito, pero puede ser por mil o otras cosas. Dentro de los laboratorios se pueden pedir las pruebas de función hepática o los marcadores de infección si es que hay inflamación. Aunque en casos especiales se puede pedir la tomografía o la colangioresonancia, que son casos muy específicos. Y es aquí donde llegamos a la sección conocida como remedios que pueden o no pueden funcionar para quitarte las piedras en la vesícula. ¿El para qué cosa de quién? Antes de pasar a explicarte un poquito más del tratamiento. El jugo de limón con aceite de oliva se considera que es un remedio para limpiar el hígado, el cual no tiene evidencia científica y es muy popular, pero no tiene evidencia y peor, puede causar los cólicos biliares. El vinagre de manzana tampoco tiene evidencia, pero se dice que disuelve los cálculos, aunque no hay estudios clínicos que lo respalden. La cúrcuma tiene una evidencia parcial, tiene un efecto antiinflamatorio y estimula la bilis, pero no disuelve las piedras, incluso puede ser útil como coadyuvante para disolverlas. El té de boldo tiene una evidencia tradicional
y se usa como un estimulante de la bilis en la medicina herbolaria, pero no hay estudios sólidos para este tipo de cálculos. El tamarindo o las infusiones amargas como el alcachofa también es medicina tradicional y estimula la bilis, pero no hay evidencia de que disuelva los cálculos e incluso puede aumentar el dolor si es que ya hay una obstrucción de alguno de los canales que te mencionaba. El ayuno prolongado o las dietas detox para el hígado son riesgosos, pueden provocar contracción de la vesícula y dolor y no están para nada recomendados. Entonces, si te das cuenta, no hay cosa que pueda disolver las piedras. Hay cosas que te ayudan a lo mejor a expulsarlas, pero todo esto depende del tamaño de la piedra. Si te dicen que es una piedra de 2 milímetros, bueno, puede salir sin ningún problema, pero hay cálculos gigantes. Esto de aquí no va a salir nunca. Y es donde lamentablemente tenemos que hablar del tratamiento quirúrgico. Y vale mucho la pena el volverlo a decir. La cirugía más común a nivel mundial abdominal es que te quiten una piedra en la vesícula. Pero no todas las cirugías son urgencia. Y esa es la parte importante. Seguramente si en algún momento de la vida te viste una piedra en la vesícula, el doctor hasta te preguntó ¿qué día te quieres operar? Porque aunque a menos de que haya alguna señal de que se tiene que operar de urgencia, la cirugía puede ser completamente electiva. El día que tú te sientas más seguro, vas, te operan, te quitan tu piedra y se acabó. O te quitan la vesícula y todo lo demás. ¿Cuándo se debe operar y cuándo no? Si no hay síntomas, como una colelitiasis asintomática que dijimos, solo tienes una piedra en la vesícula pero no te duele nada, generalmente no se operan de inmediato. Se observan, se cambian la dieta y se monitorea. Pero si hay síntomas o complicaciones como una colecistitis, una pancreatitis o una coledocolitiasis, se recomienda la cirugía, principalmente la colecistectomía laparoscópica para evitar problemas mayores. Y en las medidas generales, mientras se decide si se operan o no, es una dieta baja en grasas, control del peso y evitar las comidas copiosas. Aunque volvamos a lo mismo. El tamaño de la piedra sí es importante. Si es una piedra chiquita y te confías de que va a salir sola, cualquier cosa, pues por eso se tiene que monitorizar, porque si llega al punto en donde ya es un dolor y causa problemas, la cirugía no va a haber de otra. Y recuerda que hace un momento te dije que no existe manera de destruir o disolver las piedras. No quiere decir que no haya avances respecto a fármacos que están hechos para eso. Y mira, no es por decirte que no existe algún tratamiento para disolver las piedras, pero son tratamientos por muchos meses y no son 100% efectivos. Dentro de los más famosos están los ácidos biliares, como puede ser el ácido ursodexosicólico o el ácido quenodexosicólico. El problema con cualquiera de estos dos medicamentos es que están diseñados para piedras que son menores de 10 milímetros y sobre todo son tratamientos de 6 meses a 2 años. En donde, bueno, en esos 6 meses puede que la piedrita se mueva del lugar y ¡pum! Hay que operar. Por eso decimos, sí hay fármacos, pero no son completamente recomendados y más que todo dependen de la persona y del caso muy particular para poder darlos. Y sobre todo el tiempo de espera de 6 meses a 2 años para ver si se disolvió la piedrita. Ahora, existen otros procedimientos también muy populares como es la litotricia. La litotricia quiere decir que no vamos a disolver la piedra, pero a través de ondas de choque se va a romper la piedra, lo cual puede hacer más fácil que se pueda expulsar y todo lo relacionado. Es ahí en donde, bueno, también hay indicaciones muy específicas, pero es una opción. Y la otra opción es la CEPRE. La CEPRE es diagnóstica y terapéutica. Esto quiere decir, si tú tienes un lito que se atoró en el conducto colédoco y haces una coledocolitiasis y te quitan esa piedrita, ok, se resolvió el tema de la colecistitis, pero todavía tienes piedras en la vesícula, así que son señales como para ya mejor checar otras cosas. Como nota importante, la CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica no se usa para cálculos dentro de la vesícula, sino en el conducto biliar común. Puede ser complementaria a la cirugía o formar parte del abordaje combinado. La CEPRE se utiliza para los cálculos que se encuentran en el conducto colédoco, la coledocolitiasis y procedimientos diagnósticos y terapéuticos previo o posterior a la cirugía. Entonces, si te das cuenta, no es algo que sea como que agarremos la piedrita, te la quitamos y ya, sino que bueno, hay situaciones que permiten. Pero bueno, y seguramente la pregunta que más te has hecho durante todo este video es: bueno, ya me dijiste por qué se crean, cómo se destruyen, si se pueden destruir e incluso qué remedios son peligrosísimos que se lleguen a utilizar. Pero,
pues, ¿cómo la prevengo? Y eso es algo bastante curioso, porque, bueno, la prevención se basa en mantener un peso saludable, una dieta rica en fibra y baja en grasas saturadas, evitar el sedentarismo y consumir suficiente agua, al igual de controlar las enfermedades metabólicas como la diabetes o hipertensión o el hipotiroidismo. Entonces, si te das cuenta cómo evitar una piedra en la vesícula, el típico comportamiento saludable y evitar las dietas que vayan a ser demasiado extremistas, porque en vez de ayudarte, te perjudican. Pero es eso. Entonces, si te das cuenta, prevenir una piedra en la vesícula es relativamente sencillo, pero como todo en esta vida, o sea, sí, pero no, y depende. ¿Qué más quieres que te diga? Ahora, el no tener vesícula no es lo peor del mundo, pero sí hay ciertas cositas que tenemos que revisar para una persona que ya le hayan quitado la vesícula. Las recomendaciones para una persona que ya no tiene vesícula es comer porciones pequeñas y frecuentes, evitar grasas muy pesadas como pueden ser las frituras o los embutidos, aumentar la ingesta de frutas, verduras y fibra, todo esto para ayudar en la digestión, y con el tiempo el cuerpo se va a adaptar y puedes volver a comer normal, pero sin excesos, porque la vida sigue perfectamente bien sin vesícula. Pero las buenas decisiones siguen siendo tu mejor aliado. Pero bueno, pues eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta que el tema de las piedras en la vesícula es algo bastante común, bastante frecuente, pero sobre todo que si se detectan en el momento indicado no tendrías por qué llegar a la cirugía de urgencia y más bien puedes llevarlo de una mejor manera. Y sobre todo ya te diste cuenta que no existe manera de limpiar el hígado, los riñones con jugos detox o con dietas extremas, porque eso solo te va a causar más piedras en la vesícula. Pero tema para otro video. Por aquí te dejo las redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto a piedras en la vesícula, por favor pregúntale a tu médico. Y deja de hacer dietas extremistas o tomar tecitos que solo pueden empeorar más las cosas. Y ya.